tarde, estimados hermanos. Advertencia y palabra para los maestros, parte 1. Santiago, capítulo 3, verso 1 al 6. Una vez más, bendiciones y bienvenidos. Y dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todo ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirá también las naves, aunque tan grandes y llevadas de ímpetuos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que lo gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es su fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hemos leído Santiago 3, 1 al 6, y antes de empezar con el contenido de la fecha de hoy, vamos a pedir a nuestro amigo Pastor Gustavo que esté orando para iniciar el estudio. Muy bien, amada iglesia. Padre amado, gracias por este tiempo precioso de comunión de los hermanos. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ministre a través de este precioso estudio, de sabiduría a tu siervo para transmitir tu enseñanza. Lo pedimos por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Amén, muchas gracias. Dice el primer versículo, una pequeña frase: hermanos míos. Este inicio de versículo en el capítulo 3, que nos revela que el apóstol Santiago le dice a los presentes o a quienes le escribe esta carta, y de igual forma a nosotros, diciendo hermanos míos. Podemos acentuar dos cosas: el amor que tenía para los hermanos de su tiempo, pero también es un inicio de alerta para nosotros. ¿Cómo decir? Escuchen aquí. Miren aquí, que les tengo algo muy importante para decirle. Es decir, una advertencia donde debemos tener todos los sentidos atentos a lo que sigue diciendo el texto del verso 1 del capítulo 3. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Cuántas de las veces hemos visto personas que se tiran al agua y no saben nadar, y puede suceder algo terrible? De la misma forma, tirarse de maestro. El siguiente texto que presentamos viene de un capítulo muy extenso, pero se refiere al siervo infiel de Lucas 12:48, que hemos sacado solamente este texto como referencia a lo que estamos viendo en el capítulo 3, verso 1 de Santiago, y dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá, dice Lucas 12:48. Lo dicho por el Señor Jesús, el apóstol Santiago, referente a ser maestro, va más allá de los dones naturales o los adquiridos espiritualmente, sino también suma su carácter y una vida ejemplar, recta y santa, en representación de Cristo, como a cada uno de los santos fieles. Los maestros en tiempo del apóstol Santiago fueron puestos en prueba y juzgados desde lo que hablan, y que no lo borren con el codo, por sí decir, ya que veremos sus frutos. Esa es la evidencia de dichos juicios. Es decir, lo que pregonan como maestro lo hace como ejemplo y no lo contrario. Los maestros tenían una importancia de primera orden en la iglesia primitiva. Siempre que se le menciona es con honor. En la iglesia de Antioquía se los equipaba a los profetas, y junto
mandaron a los apóstoles Pablo y Bernabé a su primer viaje misionero, allí en Hechos 13:1 como referencia, nos dice Berkeley. En la lista que nos da el apóstol Pablo de lo que tenía un ministro importante en la iglesia, se lo mencionaba a continuación de los apóstoles y los profetas, 1 Corintios 12:28 y Efesios 4:11. Los apóstoles y los profetas eran ministerios itinerantes. Su campo era toda la iglesia y no se quedaban mucho tiempo en cada congregación. Pero los maestros tenían un ministerio local, estaban adscritos a una congregación y su suprema importancia dependía del hecho que era ellos a los que correspondía instruir y edificar a los convertidos en las verdades del Evangelio. Ellos le correspondían la responsabilidad decisiva de poner el sello de su fe y conocimiento, lo que llevaba a la iglesia, así nos dice Berkeley en su comentario. En el Nuevo Testamento mismo tenemos señales de maestros que fallaron en sus responsabilidades y se convirtieron en falsos maestros. Había maestros que trataban de hacer del Evangelio una especie de judaísmo y trataban de introducir la circuncisión y la obediencia a la ley del Antiguo Testamento. Allí vimos en Hechos 1:24 como referencia, había maestros que no vivían nada de la verdad, que enseñaban cuya conducta estaba en contradicción con su instrucción y que no hacían más que deshonrar la fe que representaban. Romanos 2:17 al 29. Había algunos que trataban de enseñar antes de llegar ellos mismos a saber de nada, Timoteo 1:6, y otros que no querían más que satisfacer los deseos vanos de la gente, 2 Timoteo 4:3. Pero, así nos dice Berkeley, aparte de los falsos maestros, el apóstol Santiago está convencido de que la enseñanza es una ocupación peligrosa. Su instrumento es la palabra y sus agentes, la lengua. Ropes dice que Santiago, el apóstol, se preocupaba de advertirnos la responsabilidad de los maestros y los peligros del instrumento que tiene que usar. El maestro cristiano entraba en posesión de una herencia peligrosa, tomaba el lugar de los rabinos judíos, que hubo muchos rabinos sabios y santos, pero los rabinos recibían un trato que podían arruinar el carácter de cualquiera. Rabí quería decir mi gran maestro. Donde quiera que iba es la de tratar con el máximo respeto. Se decía que las obligaciones que se tenía con un rabino excedían a lo que se tenía como un padre, porque a los padres se debe la existencia en su mundo, pero a los rabinos en el mundo venidero. Hasta ese día que se fuera apresados por el enemigo, los padres y el maestro de una persona está teniendo obligación de rescatar en primer lugar a su maestro, dice Berkeley. Es verdad que los rabinos no se le permitía recibir dinero por sus enseñanzas y que se supo que se ganaban la vida trabajando en sus oficios seculares, pero se creía igualmente que era especialmente méritos y piadosos el mantener a un rabino. Era tremendamente fácil, decía en este comentario Berkeley, para un rabino convertirse en la clase de persona que Jesús describía, un tirano espiritual, un traficante de la piedad, un enamorado de la distinción y de que se le mostrara un respeto servil en el público. Mateo 23, 4, 7 como referencia. Cualquier maestro corría peligro de convertirse en el señor oráculo. No hay profesión más propensa o general de orgullo intelectual y espiritual. Hay dos peligros que debía evitar los maestros, así nos dice Berkeley, del sentido del apóstol Santiago. En virtud de su ministerio puede que le correspondería enseñar a los que son más jóvenes de edad o en la
Fe, por tanto, debe esforzarse en evitar dos cosas. Debe asegurarse que está enseñando la verdad y no su propia opinión o aún prejuicio. Es totalmente fácil para un maestro el tergiversar la verdad y enseñanza, no la versión de Dios, sino la suya propia. Debe tener mucho cuidado de no contradecir sus enseñanzas con su vida y no caer en el hacer lo que yo os digo, pero no lo que hago. Como decían los rabinos judíos, no el aprendizaje, sino el puesto por obra es la base, y el que multiplica las palabras multiplica el pecado, así nos dice Berkeley en su comentario. La advertencia del apóstol Santiago en estos textos que hemos leído es que el maestro ha entrado voluntariamente en una posesión especial y está, por tanto, en peligro de una mayor condenación si falla. Las personas a las que Santiago el apóstol está escribiendo cotidianamente el prestigio del maestro, Santiago el apóstol le recuerda sus responsabilidades, nos dice Berkeley en su comentario. Verso 2 de Santiago 3. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La palabra ofendemos, o en otras Biblias lo dicen tropezadero, nos refiere desde el griego es que tenemos un obstáculo espiritual para avanzar a la madurez. ¿Cuántas veces vemos, hermanos, que se estancan en la vida espiritual y refleja en lo físico y contamina también a los que están al lado? El escritor de apóstol Santiago presenta una manera de medir la madurez, pero esto es lo reflejado desde el Señor Jesucristo en Mateo 12, 34 y 37, que dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, dice Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serán justificadas y por tus palabras serán condenadas. Hemos leído Mateo 12, 34 al 37 como referencia del verso 2 de Santiago 3. El apóstol Santiago concreta dos ideas que estaban entretejidas en la literatura y el pensamiento judío. Primero, no hay persona en el mundo que no cometa ningún pecado. La palabra que usa el apóstol Santiago quiere decir literalmente resbalar, caer. La vida, decía el gran marino Lord Fish, está regado de cáscaras de plátanos. El pecado muchas veces no es deliberado, sino el resultado de un resbaldo que nos ha pillado desprevenidos. La universalidad del pecado aparece en toda la Biblia. Nadie es justo, ni siquiera uno, cita el apóstol Pablo, porque todos hemos pecado y hemos perdido la gloria de Dios, Romanos 3, 10 y verso 23. Si decimos que no hemos pecado, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros, 1 Juan 1, 8. No hay ninguno en la tierra que sea justo, que haga siempre el bien y que no peque nunca, dijera el predicador allí en Eclesiastés 7:20. No hay nadie, dice un sabio judío, entre los nacidos que nunca haya obrado con maldad, y aún entre las fieles no hay nadie que no haya obrado imperfectamente. Esdras 8:35. No haber orgullo en la vida humana, porque hay seres humanos en la tierra que no tengan ningún defecto del que avergonzarse. Así nos dice Berkeley con otras referencias, hasta lo que ha escrito los paganos que tienen la misma conciencia de pecado. Es propio de la naturaleza humana el pecar, tanto en la vida privada como en la vida pública. Decía Tucídides, todos nosotros pecamos, decía Séneca, uno con más malicia y otro con más ligereza. Segundo,
nos dice Berkeley. No hay pecado en el que sea más fácil caer ni de peores consecuencias que los pecados de la lengua. También esta idea se encuentra entretejida en el pensamiento judío. Jesús nos ha advertido que tendremos que dar cuenta de toda palabra ociosa que se nos escape. Por tus palabras se te culpará o se te inculpará. Mateo 12:36. Una respuesta suave aplaca la ira, pero la expresión áspera la provoca. Una lengua gentil es como un árbol de vida, pero una perversa quebranta el espíritu, así nos dice Proverbios 15:1-4. De todos los sabios judíos, Jesús ben Sira, el autor de Eclesiástico, era el que más impresión daba con la potencialidad aterrorizada de la lengua. La honra y la vergüenza están en la conversación y en la lengua del hombre está su caída. Que no se diga que eres chismoso ni aceches con la lengua, porque como el árbol le espera una vergüenza difamatoria, así también una mala condenación al doble lenguaje. No te conviertas en enemigo en vez de enemigo, porque si no heredarás mal fama, vergüenza y reproche. Eso es lo que pasa al pecador que tiene una doble lengua, así nos dice Berkeley en su comentario. Verso 3-6 de Santiago 3. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves tan grandes y llevadas de impetus vientos son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Recuerdo cuando ejercí como policía por la década del 90, donde recibimos el llamado a la comisaría de 15ª en Riachuelo, Colonia, donde pertenecía. No llegó el aviso de caballos en la ruta 1. En ese caso fueron 2 funcionarios policiales, incluyendo quien le habla, ya que estaban acostumbrados a andar a caballo, ya que la comisaría era la tercera más grande y en un paraje rural. A los caballos se le puso freno a cada uno y se les tapó los ojos, y esto es porque tenían que pasar por arriba de un puente. La lengua hay que refrenarla, dominio propio, mejor callar antes que nos recriminen por una mala opinión, aunque esta última es no apurarnos mentalmente en responder y poner atención a la conversación que estamos insertos en nuestra vida cotidiana o en los estudios bíblicos que interactuamos. Se le podría descubrir que el apóstol Santiago, el terror que le tiene a la lengua, tratándose de una parte del cuerpo tan pequeña que no se le puede tener en cuenta ni darle tanta importancia. Para contestar a esa objetividad, el apóstol Santiago pone 2 ejemplos de cosas pequeñas que controlan otras muy grandes, dice Berkeley. Primero, a los caballos les ponen el freno en la boca porque sabemos que si le controlamos la boca podemos dirigir todo su cuerpo. De la misma manera, dice el apóstol Santiago, si podemos controlar la lengua, tenemos el resto del cuerpo a nosotros en orden, y si no podemos controlar la lengua, todo lo demás de la vida irá por el mal camino. Segundo, el timón es muy pequeño en comparación con todo el navío y sin embargo, al hacer presión en ese instrumento tan pequeño, el timón puede dirigir el rumbo del navío y llevarlo al puerto, así nos dice Berkeley. Mucho antes ya Aristóteles había usado esta misma ilustración cuando estaba hablando de la ciencia de la mecánica.
Un timón es pequeño y se encuentra situado en el último extremo de la nave, pero tiene tal poder que por medio de él y con la fuerza de una sola persona y ejercida esa fuerza moderada, se puede dirigir la mole considerable de los barcos. La lengua también es pequeña, pero puede dirigir todo el cuerpo de la vida de una persona y más. Filón llamaba a la mente el conducto y el piloto de la vida de una persona. Cuando la mente está en control de cada palabra y ella misma está controlada por Cristo, la vida está a salvo. El apóstol Santiago no dice de momento que el silencio sea mejor que las palabras. No está defendiendo una manera trapera de vivir en la que la conciencia esté prohibida. Lo que sí propone es que se mantenga a raya la lengua. El griego artístico tuvo un dicho agudo: el que domina el placer no es el que nunca lo experimentó, sino el que lo controla como jinete que guía al caballo o el timón al barco, dirigiendo a donde quiera que vaya. La abstenencia de una cosa no es nunca un sustituto completo del control de su uso. Santiago el apóstol no propone que guardemos silencio cobarde o culpablemente, sino que usemos el lenguaje con sabiduría, inteligencia. El daño que puede acusar la lengua es como el de un fuego en el bosque, así como nos dice el texto. La figura del fuego del bosque es frecuente en la Biblia. El salmista le pide a Dios que haga que los malos sean como la espiga antes el viento y que su tempestad lo destruya como el fuego arrasa el bosque y la llama hace arder las montañas, allí en Salmo 83, verso 3. Isaías dice que la maldad pretende, como el fuego, deformar el cardo y espinos y arde en la espesura de la preña, así dice Isaías 9, 18. Zacarías no dice más, habla de un brasero ardiente donde hay mucha leña y un echón de fuego en medio de la vajilla. Zacarías 12:6 apunta a los que los judíos de Palestina conocían muy bien, así nos dice Berkeley. En la estación seca, la maleza y el monte bajo ardían tan fácilmente como la estopa. Si se producía un fuego, las llamas se extendían como una ola imposible de detenerlo. La imagen de la lengua como un fuego también es cometer la literatura hebrea. El hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego, Proverbios 16:27, porque el hombre iracundo encenderá la quistión conforme a la materia, así se nos enseña en el fuego y conforme a la vehemencia, dice Berkeley, a la quisión se encenderá el árbol. La antítesis apresurada del fuego, si soplara la centella, encenderá el fuego. Hay dos razones por lo que el daño que causa la lengua es como un incendio. Primero, llega muy lejos. La lengua puede causar daños a distancia. Una palabra casual que se deja caer en un extremo de la ciudad o del país acaba por llevar el dolor o el prejuicio hasta el otro extremo. Los rabinos judíos esta ilustración, la vida y la muerte, están en las manos de la lengua. Es que la lengua tiene mano. No, pero cuando la mano puede matar, así también la lengua. La mano mata únicamente corta distancia. La lengua se compara con una flecha porque puede matar desde muy lejos, así nos dice Berkeley. Una flecha puede matar a 40 o 50 pasos, pero la lengua, se dice en Salmo 73:9, los malos ponen su boca contra el cielo y su lengua se pasea por toda la tierra. Abarca toda la tierra y alcanza hasta los cielos. Ese es realmente el peligro de la lengua. Se puede esquivar un puñetazo porque el que te lo quiere dar está cerca, pero una palabra maliciosa que se deja caer o una calumnia que se repite acerca de quien
está muy lejos o que tal vez ni se conoce, es algo que le puede producir un prejuicio incalculable y que no se puede evitar ni esquivar porque no se ve venir, se sabe de dónde viene, dice Berkeley. Es incontrolable, en segundo punto. En el clima seco de Palestina, como de gran parte de España, un fuego en el bosque llegaba a estar fuera de control casi inmediatamente, y así de incontrolable es el daño que se puede causar con la lengua. Tres cosas no vuelven a su origen: la flecha que se lanza, la palabra que se dice y la oportunidad que se pierde. No hay nada más difícil de apagar que un humor. No hay nada más difícil de borrar que una historia maliciosa y falsa. Antes de hablar, recordemos que una vez que decimos algo, ya sale de la esfera de lo que podemos controlar. Y pensemos antes de decir nada porque, aunque después ya no podemos recuperar lo dicho, no cabe duda que tendremos que responsabilizarnos de ellos. Debemos decirle un poco más de tiempo a este pasaje porque contiene dos frases especialmente difíciles. La lengua, dice la versión Reina Varela, según Berkeley en el punto 1, es un mundo de maldad. Debería decir el mundo de la maldad. Es decir, en nuestro cuerpo la lengua representa todo el mundo de malvados. La frase griega es o gosmos tes adikia. Y llegaremos mejor a su significado recordando que cosmos puede querer decir dos cosas. A puede querer decir ornamento, de ahí en español cosmético, aunque este sentido no es el más correcto. En tal caso, la frase quiere decirnos que la lengua es el ornamento del mal, es decir, que el órgano que puede hacer atractivo al mal, con la lengua se puede hacer lo peor que aparezca como lo mejor. Con la lengua se puede disculparse o justificarse la mala conducta. Con la lengua puede las personas inducir al pecado. No cabe duda de que todo esto tiene sentido y es verdad, pero es dudoso que sea lo que la frase quiere decir en ese contexto, nos dice Berkeley. B. Cosmos puede querer decir mundo en griego desde el español. Cosmopolita, ciudadano del mundo. En casi todo el Nuevo Testamento, cosmos se refiere al mundo incluyente, el matriz del mundo malo. El mundo no puede recibir al Espíritu, dice Juan 14:17. Jesús se manifestaba a sus discípulos, pero no al mundo, no. Juan 14:22. El mundo le odiaba y por tanto también odia a sus discípulos. Juan 15:18. El reino de Dios no es de este mundo. Juan 18:36. El apóstol Pablo condena la sabiduría de este mundo. 1 Corintios 1:20. El cristiano no debe amoldarse a este mundo. Romanos 12:2. Cuando se usa cosmos en este sentido, quiere decir el mundo sin Dios, el mundo que ignora, y el mundo es hostil a Dios. Por tanto, si llamamos a la lengua cosmos malo, queremos decir que es el compendio de todas las maldades. Un lenguaje descontrolado es un mundo hostil a Dios. Tercero, la segunda frase difícil es la que la revisión de Reina Valera traduce por la rueda de la creación, trojos tes kenesios. El mundo antiguo usaba la figura de la rueda para descubrir la vida en 4 sentidos diferentes, dice Berkeley. La rueda es un círculo, en punto A, una entidad de rueda y completa, y por tanto la rueda de la vida puede querer decir la totalidad de la vida. B, cualquier punto de la ruina siempre se está moviendo hacia arriba, la rueda hacia abajo. Por tanto, la rueda de la vida representa los altibajos de la vida. En ese sentido, la frase quiere decir casi siempre la rueda de la fortuna siempre cambia y siempre es mudable.
C. La rueda es circular, siempre está volviendo al punto de partida, o si así le prefiere, a un punto por el que ya ha pasado antes. Por tanto, la rueda representa la repetición cíclica de la vida, el aburrido giro de una existencia que no hace más que repetir sin avanzar jamás, dice Berkeley. D. La frase tenía un uso técnico especial. La religión órfica creía que el alma humana estaba basada en un proceso constante de nacimiento, muerte y reencarnación, y lo que había que preocuparse es salir de esa rueda de molino para entrar en el ser infinito. Así que el fiel órfico que lo conseguía podía decir: me he escapado de la rueda concisa y dolorosa. En este sentido, la rueda de la vida puede corresponder a la fatiga rutina de reencarnación interminable. Es prácticamente imposible que el apóstol Santiago supiera nada del concepto órfico que la reencarnación. No es nada probable que ningún cristiano pensara en términos de una vida cíclica que no iba a ninguna parte. No es tampoco probable que un cristiano tuviera miedo de los altibajos de la vida. Por tanto, lo más probable es que la frase quiere decir la totalidad de la vida y del vivir. El apóstol Santiago está diciendo es que la lengua puede provocar y extender un incendio destructivo que puede arrastrar toda la vida, y la lengua misma está inflamada con el fuego del mismo infierno. De ahí su terrible potencia, nos dice Berkeley, llegando al final de este estudio del capítulo 3 del versículo 1 al 6. Y terminamos así. Señor, te agradecemos por este estudio, por la advertencia y palabra para los maestros, pero también para nosotros que podemos manejar por medio de ti y del Espíritu Santo la lengua y también todo nuestro ser, sabiendo que por medio de tu palabra tenemos ese conocimiento de alerta de todas las maldades que hay en este mundo, en este cosmos, como dice el texto. Oh Señor, te agradecemos porque cada día, Señor, tú nos alertas como nos hemos leído y estudiado en estos textos. Señor, danos sabiduría cada día e inteligencia para pegarnos a esa palabra que tú nos has dado, la Biblia, y también por medio de tu Espíritu Santo guiarnos. Pero también, Señor, te damos gracias por los hermanos presentes, pero también por los hermanos que no han podido participar, que tú estés supliendo las necesidades tanto espiritual como física, si está dentro de tu voluntad. Oh Señor, te agradecemos. También te pedimos, Señor, por los hermanos que están siendo perseguidos en diferentes puntos del mundo, Señor, siendo desplazados. Oh Señor, que tú estés abrigando no solamente las familias, sino también los misioneros y dando recursos a las iglesias y misiones. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos has dado en nuestras vidas. Señor, gracias. Amén. Saludos, hermanos, bendiciones a todos. Muy buenas tardes, hermanos, bendiciones. Bueno, hoy terminamos el capítulo 3 con la advertencia y palabra para los maestros, parte 2. Santiago, capítulo 3, del 17 al 16, y leemos así. Reitero, Santiago 3, 7 al 16. Advertencia y palabra para los maestros, parte 2. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldicimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿pueden acaso la higuera reproducir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
sabiduría de lo alto. Verso 13 de Santiago 3, que vamos a hacer del 7 al 16, y estamos viendo el verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta su obra en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólico. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, dice Santiago en el capítulo 3, casi llegando al final de lo que es este texto. Vamos a pedir a nuestro amigo pastor Gustavo que esté orando para iniciar este estudio. Muy bien, amados hermanos, oremos al Señor. Padre Santo, gracias por este privilegio, Señor, de estar juntos a nuestros amados hermanos para estudiar tu bendita palabra. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos entenderla, retenerla y sobre todo, Señor, poner en práctica todo lo que debemos de aprender en este día. Lo pedimos por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Muchas gracias. Advertencia y palabra para los maestros, parte 2, Santiago 3, 7 al 16. Y así dice el verso 7. Porque toda naturaleza de la bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Cualquier animal salvaje se podrá dominar fácilmente que la propia lengua, dijo un pensador, y hemos leído también el texto. El veneno de la lengua no es menos mortal, destruye la reputación de los hombres con las calumnias que profiere, sus almas con las liturgias y lengüetazos que dan en diferentes conversaciones de pasiones que despiertan en ellos, y muchas veces también sus cuerpos con la contienda y disputas que suscita contra los hombres, dice Pole. La idea de domesticar la creación animal para servicio humano aparece a menudo en la literatura judía. Ya la encontramos en la historia misma de la creación. Dios dijo al hombre: señoree en las peces del mar, en las aves del cielo, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26 en este comentario de Berkeley. Ese es el pasaje que el apóstol Santiago tiene en mente de una manera especial. La misma promesa se le repite a Noé: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregados, dice Génesis 9:2. El autor de Eclesiastés recibe la misma idea. Dios puso el miedo al hombre sobre toda carne y le dio dominio sobre bestia y aves. El salmista tenía el mismo pensamiento. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todos los pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Salmo 8, 6, 8. El mundo romano que conocía el apóstol Santiago, los peces domesticados que se tenían en piscinas, en patios centrales o atrium, como se llamaba, de las casas romanas. Las serpientes eran el emblema de la Esculapio, y en sus templos habían serpientes amaestradas reptando en la libertad, que se suponía que era reencarnación de sus dioses. Los enfermos pasaban una noche en el templo de Esculapio, y si una de esas serpientes domésticas les pasaba por encima, se suponía que había experimentado el contacto sanador de sus dioses.
Los hombres se las han ingeniado para domar todos los animales salvajes en el sentido de controlarlos y servir de ellos. Eso nos dice el apóstol Santiago. Es lo que ningún ser humano, por mucho que lo intente, puede hacer con la lengua. Así nos dice Berkeley en su comentario. Veamos ahora los versículos 9 hasta el 12 de Santiago 3, que dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, dice el apóstol Santiago, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura da agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En el texto vemos lo que podemos hacer con la lengua. Podemos ver lo que hace la lengua. Veamos algunos ejemplos, como Pedro negó a Cristo y también cuando él recibió el perdón y la obra del Espíritu Santo, lo levantó para proclamar las buenas nuevas en el Pentecostés, donde en 2 ocasiones se bautizaron en una suma total de casi 8.000 personas. La testificación del diácono Esteban frente al Sanedrín para la iglesia, sus palabras de Esteban fue de gozo, pero para los del Sanedrín no lo fue. La ira fue ensordecedora que contagió la muerte del primer cristiano, hermano y siervo de Cristo. Dice Mateo 12, 34, 37, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del malo tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serán justificadas y por tu palabra serán condenados. Esto es su palabra, es lo dicho por Jesús, escrito por Mateo allí en 12, 34 al 37. Sería una monstruosidad, algo admirable y antinatural que una higuera comenzara a dar aceitunas, y es igualmente antinatural que un cristiano viva en pecado. Puede vivir tal manera que da fruto de iniquidad en lugares de fruto de justicia, dice Spurgeon. Dios no permite que así sea, a menos que sea regenerado, nacido de arriba mediante un nuevo nacimiento celestial. No son cristianos como quieren que se les llame, y no puede producir el fruto que se acepta a Dios, como tampoco una higuera puede producir aceituna, no dice Spurgeon. Sabemos muy bien por propia experiencia que hay una quiebra en la naturaleza humana. Todos tenemos algo de ángeles y algo de sí mismo, algo que héroes y algo de villano, algo de santo y mucho de pecador. Dice Santiago el apóstol, está convencido de que donde se presenta esta contradicción más evidentemente es en la lengua, dice Berkeley. Con ella dice bendiciones a Dios. Esto era especialmente importante para los judíos. Siempre que se menciona el nombre de Dios, los judíos clamaban, bendito sea, 3 veces al día. El judío practicante tenía que recibir las Semone Esre, las famosas bendiciones, cada una de las cuales empezaba, bendito sea, oh Señor. Dios era sin duda Eloquis, o sea, bendito, al que se bendecía continuamente. Y sin embargo, la misma boca y lengua que bendecían a Dios de manera frecuente y piadosa, maldecían a las personas. Para el apóstol Santiago eso era absolutamente antinatural, tanto como que una misma fuente fluya agua dulce y agua salada, o un árbol diera fruto totalmente distinto. Aquello podría estar muy mal y ser contrariado a la naturaleza, pero era y es trágicamente corriente, dice Berkeley.
Pedro podía decir, aunque tenga que morir contigo, no te negaré allí en Mateo 26:35. Y esa misma lengua suya negaría a Jesús poco tiempo después conjuntamente y maldiciones. Mateo 26:69 al 75. Juan, que dijo, hijitos, amaos unos a otros, era el mismo que había querido una vez hacer que lloviera fuego del cielo y arrasara una aldea samaritana, en Lucas 9:51-56. Hasta la lengua de los apóstoles podían decir cosas totalmente contradictorias. Juan Bunyan nos dice que charlatán, el peregrino, era un santo de puerta para afuera y un demonio en casa. Muchos hablan con impecable cortesía a los extraños y hasta predican el amor y la amabilidad, y saltan y se ponen furiosos por nada en su familia. No es una cosa del otro mundo el usar una lengua muy piadosa el domingo y otra blasfema el lunes. No es nada de otro jueves el que una persona expresa los sentimientos más piadosos un día y repite la historia más denigrante al siguiente. Nadie se hace de nuevo cuando una persona habla con dulce misericordia y una reunión de la iglesia, y cuando sale masacra la reputación de alguien con lengua de víbora, dice Berkeley. Las cosas, dice el apóstol Santiago, no debería ser así. Es cierto que algunas drogas son curativas en casos y venenos a veces, son bendecidas para las que las usan por precisión médica, pero perjudica hasta no perder más cuando se toma incontroladamente. Así la lengua puede bendecir y maldecir, puede producir o mitigar el dolor, puede decir las cosas más delicadas o las más ofensivas. Es uno de los deberes más difíciles y obvios. El ímpetu de la lengua no se contradice a sí misma, sino que dice siempre tales cosas y de tal manera como querrían que Dios pudiera oír. Así nos dice Berkeley en su comentario. Verso 13 de Santiago 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre. El autor nos llama la atención a que seamos verdaderos sabios y tener discernimiento, especialmente en entender la palabra de Dios, para cuando demos, pero también el maestro es quien da el ejemplo. La palabra sabiduría, al griego sophos, era para los judíos la llamada a los maestros, escribas, rabinos, esto el escritor. El apóstol Santiago nos quiere decir que debemos de vivir lo que enseñamos y pregonar desde la escritura y hacerlo como lo dice. La mansedumbre es gentileza, pero no una gentileza pasiva que nace de la debilidad o la resignación. Es una actitud activa de aceptación deliberada, dice Burdin en su comentario. Verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Santiago el apóstol vuelve, como si dijéramos al principio del capítulo. Su razonamiento sigue el siguiente curso. ¿Hay alguien entre vosotros que quiera ser un verdadero sabio y un auténtico maestro? Pues que viva una vida tan llena de gracia que demuestre a todo que la amabilidad es la que gobierna su vida y es el poder controlador de su corazón. Porque si está lleno de fanatismo y a todas luces controlados por un ambicioso personal y egoísmo, entonces todo lo que pretende de su arrogancia, todo lo que haga, estará lejos de la verdad que profesa enseñar. Santiago usa aquí dos palabras interesantes. La que usa para celos es celos con Z y tilde en la E desde el griego.
No tiene por qué tener un sentido malo, podría decir, como un celo en español, lo noble emulación que uno siente cuando se encuentra ante la personalidad de la grandeza y la bondad. Pero a veces hay una línea muy tenue entre la noble emulación y la vulgar envidia. La palabra usada para ambición egoísta es eriteia, que tampoco tenía originalmente un sentido peyorativo. En un principio quería decir contratar una hilandera y se empleaba para designar a las asistentes en general. De ahí pasó a significar cualquier trabajo que se hace a suelo y luego la clase de trabajo que no se hace más que por la paga. Luego se introdujo el campo de la política y llegó a significar la ambición egoísta que no busca más que el propio encubrimiento y que está dispuesto a utilizar cualquier medio para conseguir su fin, nos dice Berkeley. Maestros y profesores tienen siempre una doble tentación. Primero, los ataca la tentación de la arrogancia. Era el pecado característico de los rabinos. Los más elevados maestros de Israel eran plenamente considerados de ese peligro. En la dicha de los padres leemos: el que es arrogante en su decisión es estúpido, malvado, orgulloso de espíritu, dice Berkeley. Pocos están en tan constante peligro espiritual como los maestros de los predicadores. Están acostumbrados que los escuchen y a que se acepten sus palabras, sin darse cuenta, llegar a la actitud de ironizar como Shakespeare, y soy el señor oráculo, y cuando abro los labios y mi mente, que no le ladre los perros. Es muy difícil ser maestro o predicador y seguir siendo sencillo, pero es absolutamente necesario. Primero, los ataques a la tentación de la agresividad como segundo punto. Debemos fácilmente la discusión intelectual engendrado y pasión, dice Berkeley. Se conoce también como Thomas Browning tienen un pasaje sobre el salvajismo que reina entre los investigadores. Son gente de paz, no llevan armas, pero tienen la lengua más afilada que una navaja de afeitar. Llegan más lejos con sus plumas y hacen más ruido que el trueno. Yo prefiero enfrentarme con el ataque de un basilasco antes que a la furia de su pluma despiadada. Y en España, decía alguien, unos extranjeros que objetaban a la crueldad de los corrientes toros, que eso no era nada comparado con la que estaba en las oposiciones cátedra de universidad. Una de las cosas más difíciles del mundo es discutir sin pasión y enfrentarse con el razonamiento sin herir. El estar totalmente convencido de lo que uno cree sin ridiculizar lo que cree a otro es sumamente difícil, pero es de primera necesidad para el profesor o el maestro cristiano, así nos dice Berkeley. Podemos encontrar en este pasaje 4 características del magisterio que no es como es debido. Primero, es fanático. Defiende su verdad con violencia desequilibrada, más que con convicción razonable. Segundo, es agresivo. Considera a sus oponentes como enemigos a los que tienen que aniquilar y no como amigos a los que tienen que convencer. Tercero, es egoísta y ambicioso. Tiene más interés en desplegarse a sí mismo, en desplegar la verdad. La única victoria que le interesa es la de sus opiniones personales y no la de la verdad. Cuarto, es arrogante. Este orgullo de lo que se sabe y no humilde por lo que no se sabe, el verdadero intelectual será mucho más consciente de lo que no sabe que de lo que sabe, dice Berkeley en su comentario. Es la sabiduría que proclama. Los supuestos maestros de cuya vida contradicen su afirmación.
Tal sabiduría evalúa todo según criterio mundano y hace el beneficio personal la meta más alta de la vida, dice Burkin. Ahora veamos los últimos versículos, desde el 15 hasta el 16, que estamos viendo de Santiago 3. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esa llamada sabiduría agresiva y arrogante es muy distinta de la sabiduría real, dice Berkeley, que Santiago el apóstol la describe en los textos que estamos leyendo como es en sí, y después en su efecto en sí mismo es tres cosas. Primero es terrenal. Su nivel y su origen son terrenales. Mide el éxito en términos mundanos, pecadores naturales, como lo son también sus fines. Segundo, es carácter del hombre natural. La palabra que se usa Santiago el apóstol es difícil de traducir. Es pigipkos. Los antiguos eruditos decían que las personas en tres partes, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, soma, es nosotros componente físico de carne y sangre o de carne y hueso. Como decimos más corrientemente en español, el alma, pigis, es la vida física que compartimos en todos los seres vivientes. Pneuma es lo característico de la persona, lo que la distingue de los animales y de lo que hace una criatura racional y semejante a Dios. Esto es todo como un poco confuso, dice Berkeley, para nosotros, porque tenemos la costumbre de hablar del alma en el sentido que se le daba antiguamente a la palabra espíritu. El apóstol Santiago está diciendo aquí que esa falsa sabiduría no es más que algo animal, bruto. Es la clase de sabiduría que hace rugir, atacar a un animal que no tiene más intención que hacer presa o sobrevivir. Es demoníaca, en tercer lugar. Su origen no está en Dios, sino en el demonio. Crea la clase de situación que le gusta al demonio, no a Dios. El apóstol Santiago pasa a describir esta sabiduría arrogante y agresiva por sus efectos. Lo más característico de ella es que desemboca en desorden total. Es decir, en lugar de relacionar la persona, las separa, la divide, en vez de producir la paz, producir compasión, y produce enemistad. Hay una clase de personas que son indudablemente inteligentes, que tienen una mente aguda y una lengua hábil, pero sus efectos, a pesar de todo, en cualquier compañía, ya sea una junta directiva, una iglesia o cualquier grupo, son siempre actitudes que causan problemas y que hacen difícil la relación personal. Es humillante el tener que reconocer que la sabiduría que despliegan esas personas es demoníaca más que divina, dice Berkeley. Verso 17 al 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, en Santiago 3, del 17 al 18. Los sabios judíos siempre estuvieron de acuerdo con la verdad, sabiduría venida de arriba, de Dios. No era un logro humano, sino un don de Dios. El libro de la sabiduría describe esta sabiduría como el aliento del poder de Dios y una influencia pura que fluye de la gloria de Todopoderoso. Estamos hablando del libro de Proverbios y de Eclesiastés. Hace decir a la sabiduría: yo procedía de la boca del Altísimo. Los sabios judíos proclamaban una voz que la sabiduría les viene a los seres humanos de Dios. Santiago el apóstol usa 8 palabras para describir esta sabiduría, en caso de una de las cuales hay toda una escena. La verdadera sabiduría es pura. En griego, agnos, y el sentido de esa raíz contenida, la idea de suficientemente pura para acercarse a los ídolos, un principio de Elías, son un centésimo
de ceremonia y se refería exclusivamente a la forma que había pasado por el ritual corriente de la purificación. Así, por ejemplo, Eurípides hace decir a uno de sus personajes: mis manos están purificadas, pero mi corazón no. Así nos dice Berkeley en su comentario. En esta etapa, Agnos describe una pureza ritual, pero no necesariamente moral, pero conforme al tiempo fue avanzando, llegó a describir la pureza moral que es necesario para tener acceso a Dios. A la entrada del templo de Esculapio en Epío y Epícaro había esta inscripción: el que quiere entrar a este templo divino debe ser puro, agnos, y la pureza consiste en tener una mente que solo tiene pensamientos santos. La verdadera sabiduría está tan limpia de todo motivo egoísta que ha llegado a su suficientemente pura para ver a Dios. La sabiduría humana desearía escapar de la vida de Dios. La verdadera sabiduría puede soportar su escrutinio. Así lo dice Berkeley. Segundo, la verdadera sabiduría es eirenikos, que quiere significar, hemos traducido pacificadora, pero tiene un sentido muy especial. Eirene quiere decir paz, y cuando se usa en un contexto humano tiene el sentido básico de la correcta relación entre el hombre y entre los hombres con Dios. La verdadera sabiduría produce relación correcta. Hay una clase de sabiduría aguda y arrogante que separa a las personas y que hace que se mire con desprecio a los demás. Hay también una clase de sabiduría cruel que se deleita en asaetar a otras personas con palabras agudas e irónicas. Y hay una clase de sabiduría depredadora que aparta seductoramente a las personas de su realidad con Dios. Pero la verdadera sabiduría atrae a las personas más cerca de sus semejantes y de Dios. La verdadera sabiduría es epeikes. Como punto 3 dice Berkeley, esta es la palabra griega más difícil de traducir de todo el Nuevo Testamento. Aristóteles le define como lo que está más allá de la ley establecida, y como cuna, justicia, es mejor que la justicia, y como aquella actitud que interviene para corregir las cosas cuando la misma ley se hace injusta. La persona que es epeikes, de que sabe cuándo sería injusto aplicar la estricta letra de la ley, sabe perdonar cuando la justicia implacable le da perfecto derecho a condenar, sabe ser consciente, no insistir en su derecho, tempera la justicia con la misericordia, acordarse siempre de lo que hay cosas en el mundo que son más importantes que las normas y las reglas. Es prácticamente imposible encontrar una palabra castellana que traduzca esta cualidad, así nos dice Berkeley. Matthew Arnold llama a dulcemente razonable y se le habilita de extender a los demás la amable consideración que querría que se tuviera con nosotros. Como cuarto punto, la verdadera sabiduría es eupeites. Aquí tenemos que escoger entre dos significados. Eurípides puede que quiere decir siempre listo para obedecer en el punto A, la primera de la ley para la vida, tener bien grabado en la mente que no tengo más que una empresa entre manos, buscar la felicidad eterna, haciendo la voluntad de Dios, decía William Lay. Si tomamos la palabra en ese sentido, quiere decir que la persona verdaderamente sabia está dispuesta a obedecer siempre que le llegue la voz de Dios. Eupeites puede querer decir fácil en el punto B, persuadir, no en el sentido de ser vulnerable o manejable, sino en el de no ser testarudo y atentar a razonarse. Viendo cómo viene a continuación, epeikes probablemente tiene ese segundo significado. La verdadera sabiduría no es regirse, sino está dispuesto a tomar las cosas en consideración
es experto en saber cuánto tiene que ceder si lo debe. Vamos a tomar juntos los dos términos siguientes en punto 5. La verdadera sabiduría es llena de misericordia, Helios, dice Berkeley en su comentario, y de buen fruto. Helios es una de las palabras que adquirió un nuevo significado con la llegada de los cristianos. Los griegos le definen como piedad para con la persona que está sufriendo injustamente, pero el Evangelio quiere decir mucho más que eso. En el pensamiento cristiano, Helios quiere decir misericordia para con la persona que está pasando por dificultades, aunque sea por su propia culpa, como punto A. La piedad cristiana, dice Berkeley, es el reflejo de la piedad de Dios y se manifestó no solo cuando estaba sufriendo injusticia, sino aun cuando estábamos sufriendo por nuestra culpa. Solemos decir de alguien que estaba pasando por mal, es por su culpa, se lo tiene merecido. Y en ese caso no nos sentimos llamados a intervenir en su ayuda. La misericordia cristiana se solicita con cualquier persona que está en apuros, aunque sea ya la que solo ha echado encima, dice Berkeley. En el punto B, el pensamiento cristiano Helios quiere decir la misericordia que desemboca en buenos frutos, es decir, que ofrece ayuda práctica. La piedad cristiana no es una emoción que no llega nunca a la acción. Nunca debemos decir que no de pena de alguien y no hacer lo posible por ayudar. Sexto, la verdadera sabiduría es adiáctrico, sin doblez, sin doble ánimo. Esto quiere decir que no duda ni vacila, sabe lo que piensa, elige su curso de acción y lo mantiene. Hay personas que creen que ese más inteligente no llegará a ninguna decisión sobre nada. Dicen que tiene una mente abierta y que superan el juicio, pero la sabiduría cristiana se basa en la certeza cristiana que nos llega a Dios mediante Jesucristo. Séptimo, la verdadera sabiduría es anipócritus, sin hipocresía, es decir, no es una persona ni una actitud fingida. Es sincera, no pretende ser lo que no es, ni hacer el papel para conseguir su propio fin. Por último, el apóstol Santiago dice algo que toda la iglesia y grupo cristiano debe llevar en el corazón. La versión de Reina Valera traduce correcta literalmente el texto original. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta es una frase muy comprimida. Recordemos que paz, eirene, quiere decir la debida relación entre las personas. Así que lo que Santiago, el apóstol, está diciendo es: todos estamos tratando de cosechar el resultado de una vida como Dios quiere, pero la semilla que produce la mejor cosecha no puede fructificar en cualquier ambiente, sino solo cuando hay buena relación entre las personas. Y los únicos que pueden sembrar esa semilla y cosechar su fruto son los que han dedicado la vida a producir esa relación que es como es debido. Es decir, nada bueno puede creer en un ambiente en el que las personas están en constante rivalidad y desacuerdo. Un grupo en el que hay agresividad y pelea es terreno estéril en el que no puede germinar ni producir la semilla de la justicia. La persona que distribuye la relación personal y es responsable de las peleas y de las rivalidades se han excluido a sí mismo voluntariamente de la recompensa de Dios. Da a los que viven sabiamente la vida que Él les da, así nos dice Berkeley. Y hemos terminado lo que es el capítulo 3 y terminamos así, orando. Señor, gracias por entender que la sabiduría, la inteligencia es mucho más allá de lo que entendemos naturalmente por lo que hemos visto y expuesto en esta noche. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos entender cada una de esas palabras quizás intrínsecas de lo que es el griego. Pero gracias, Señor, por comprender y tener en cuenta
las maravillas que tienes para nosotros, para convivir con nuestros hermanos, así como hizo la primera iglesia primitiva. Oh Señor, pon en nosotros ese espíritu, y gracias, Señor, por querer moldearnos cada día y romper nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. También te pedimos por nuestros hermanos presentes y por aquellos que no han podido concurrir lo que es a nuestro estudio bíblico, supliendo, si está dentro de tu voluntad, cada una de las necesidades, tanto espiritual como física. Señor, damos toda la gloria a ti, Señor, pero también te pedimos por los hermanos que están siendo perseguidos en diferentes puntos del mundo, oh Señor, también siendo desplazados por las guerras, por las guerrillas y también por la persecución de los misioneros y las diferentes agencias. Oh Señor, suple las necesidades tanto espiritual como física. Y gracias, Señor, por nosotros que estamos aquí, que seguimos evangelizando, como ahí también en Rivera, Señor, disfrutando de cada uno de los reuniones a futuro. Señor, gracias por cada uno de los hermanos y te agradecemos. Amén. Saludos, hermanos, bendiciones a todos.